¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita.
El día de hoy en Música por un Cambio tenemos la presencia de una persona que ha hecho mucho por el arte nacional, mucho por la transmisión de esta rica cultura mexicana en el mundo. Y no solamente eso, sino que también ha tenido digamos, una presencia especial dentro de esta serie de recitales, puesto que dos de sus obras van a ser estrenadas dentro de esta serie de recitales. El día de hoy les presento a un gran compositor mexicano, al maestro Federico Chávez Blanco. Hola maestro Federico, ¿cómo se encuentra? Maestro, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar participando en esta serie de pláticas con una razón tan loable como la que abandera la serie de entrevistas. No marcar las diferencias, sino hacer lo posible por borrar esas diferencias por cuanto a raza, color, sobre todo en la música, que la música entra por aquí, no entra por aquí, y yo no veo por qué existan tantas diferencias, pero existen, y estoy a tus órdenes. No, bueno, pues mire, para nosotros es todo un gusto tenerlo aquí. Para poder empezar esta plática, maestro, me gustaría que para la gente que no lo conoce nos platicara un poquito de usted, un poquito de su trayectoria, para que la gente que no lo ubica empiece a formarse esta imagen que yo en lo personal tengo una gran imagen de usted. Entonces, ¿nos pudiera platicar un poquito de su trayectoria, por favor? Agradezco, si platico la trayectoria completa, les voy a decir mi edad. Soy hijo de una gran pianista mexicana, Adriana Blanco. Estudié como todos los hijos de músicos, ya sabes, duermes con la maestra, tienes que estudiar el piano. Toda nuestra familia somos músicos, algunos ejercen exitosamente, como lo es mi hermana Laura, otros lo ejercen por gusto. Y para nosotros siempre la música, a pesar de que era algo en la casa presente todo el día escuchábamos toda clase de discos en esas épocas, nuestra educación fue en un origen la misma. Los modos mayores y menores, empiezas con lo de siempre, Bach, Mozart, Beethoven, Clementi. Después estudié con el maestro de mi mamá, el maestro Ordóñez, que en esa época era subdirector en el Conservatorio Nacional, de una escuela muy grande que hubo de maestros de música, el maestro de Elías. Pero ya en ese momento era yo la oveja negra de la familia, el rebelde, el que quería encontrarle otro sonido a lo que tocabas. Muy chico empecé a dar recitales didácticos en escuelas, tenía yo 13 y 14 años, iba a las secundarias y veía gente que era de mi misma edad y bueno, era muy difícil enfrentar a esas personas porque no creen que puedas hacer lo que estabas haciendo. Después, hace mucho tiempo, las tardeadas no eran ni siquiera con discos, eran con el grupo de rock. Entonces yo quería tener el grupo de rock y me empecé a meter mucho a tocar. Yo estudié en una escuela, mi padre nos dio una educación que nos permitió estar en una escuela en donde había privada, donde había misas, y entonces el grupo de la misa dice, vamos a tocar en la tardeada, y había grupos en México en esa época muy grandes, muy famosos cuando empezó, era un poquito después, no fue cuando, fue un poquito después de la época de Avándaro, Woodstock, todo eso. Yo estaba en sexto de primaria. Y me gustó mucho estar en el escenario y hacer ruido, tener el poder de tocar un acorde con un órgano Yamaha de botoncitos y hacer ¡guau! Y tocar Caminos del Mal de Santana y tocar Deep Purple, todo ese material que era el material que estaba de... Hasta que mi señora madre me agarró de la greña y me dijo, regresa donde tienes que regresar. Nunca regresé, sino que fui muy híbrido. Y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Muchos años hace de lo que estoy hablando, en México no había la
inclinación a distinguir entre quién quería componer y quién quería ejecutar. Y siendo yo rebelde, nadie distinguía que era porque quería ser más creativo, quería utilizar otro tipo de expresiones, escalas, que yo no sabía ni cómo se llamaban porque nadie me decía. A pesar de que tuve excelentes maestros, era yo la oveja negra, porque nada más metía desorden. Y solo por mis pistolas empecé a estudiar mucho de eso, descubrir que eran el material, ¿cómo se llamaba lo que yo ya tocaba? Que no sabía cómo se tocaba, que aprendes. Empecé a escuchar material europeo, material americano de rock progresivo, y seguí estudiando el piano. Yo tuve otra carrera antes de continuar con esto. Tuve un accidente que me hizo un poco a un lado porque era una actividad física esa carrera, y me seguí dedicando a la música, que por fortuna nunca la abandonamos, ¿no? Siempre seguí con los grupos, estudiando, leyendo, y entonces no teníamos algo que los jóvenes tienen que apreciar, la facilidad que tienen para teclear, buscar un concepto y aprender de él en una pantalla. Antes era muy difícil, tenías que ir a la biblioteca, buscar el libro correcto. Sí lo tenía porque era de música especializada, y si eras músico no te había quedado otra cosa más que eso, que era el concepto muy antiguo de ser músico. No le quedó otra cosa más que tocar el pianito, la guitarrita, que es un concepto que todavía algunas gentes lo siguen teniendo, que no creo estar equivocado, ¿no? La tecnología ahorita le permite a cualquier gente ser filmmaker, como dicen, es decir, cineasta. Comprando una camarita en la tienda ya es filmmaker, igual que ya es músico porque compra un software o se baja un software y ya hace loops de rap. Pero en esas épocas pues tenías que leer, encontrar información, buscar información, y tuve la fortuna de encontrar gente muy profesional. Entré de asistente o chismoso a un estudio de grabación en donde tuve la fortuna de conocer a gente muy talentosa. Los dueños eran muy talentosos, hermanos. Uno de ellos murió hace unos pocos años, el maestro Enrique Neri, que es un reconocido pianista de jazz mexicano, es una leyenda, con quien tuve la oportunidad de aprender muchas cosas, entre otras cosas, cómo arreglar para mariachi, curiosamente, porque él arregló para mariachi una grabación de Mariachi Juvenil Vargas, te estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Y tuve la fortuna de entrar como asistente a la grabación, ya sabes, mover el micrófono, pasar el papel, traer el café y lo demás que tomaban ahí, y aprendes a apreciar la música. Yo escuchas música mexicana todo el tiempo, el mariachi, los tríos, y dices, bueno, esto es algo muy convencional, muy común, porque lo oyes en la calle. Pero no cualquiera lo hace, no cualquiera lo arregla, no cualquiera lo toca. Son conceptos rítmicos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Lo vemos normal porque lo vemos desde que nacemos, pero no lo tocamos, no lo podemos tocar. Dice uno, lo va a tocar y aprendes que no es tan fácil. Y me interesó mucho el trabajo híbrido entre la música vernácula, todos los instrumentos, la instrumentación, desde el arpa, vihuela, bajo sexto, todos los instrumentos. El son huasteco para mí es algo divino, de cualquiera de las tres huastecas, y seguí trabajando, haciendo música para películas. Tuve un muy buen amigo, actor, que me dice, oye, mi productor se quedó sin compositor, le entras, y ya sabes cómo somos los mexicanos, sí, yo lo hago, híjole. Y cuando estoy frente a la película digo, ¿y cómo se hace, no? ¿Qué hago? Y entendí muy rápido. Tuve la fortuna de que esa primera película estaba editada por una persona que tenía intuición musical, que es algo que no vemos. La edición de una película es básicamente un ritmo. Cómo caminan, a ver, corto aquí, pego con la escena de acá, y solito el ritmo natural de él me dio a mí
la forma de entender cómo llenar los huecos. La música es el arte de los sonidos y los silencios. Y el problema como músico es que no sabes dónde callarte. Que está toqui, bla, bla, bla. Y ya había pasado por la época de Chick Corea y de Emerson, que son excelentes maestros, pero tú crees que tocan todo el tiempo y no. Si los analizas, tocan cuando pueden tocar muy rápido, son excelentes ejecutantes, pero uno antes de asimilar ese concepto cree que es tocar donde cae. Y al estar asociando sonidos con imagen, entendí que me tenía que callar, tenía que dejar el espacio. El silencio es música, y el silencio visual es música, es decir, termina de hablar el locutor o quien sea en la escena y nada más hacen un paneo de una escena de una montaña. Eso es música, que es muy difícil, fue muy difícil, y me interesó mucho, ¿no? Hice un montón de películas todavía, que ya todavía las encuentro por ahí en los botaderos o en los DVDs de 10 pesos por ahí, y seguí estudiando, seguí trabajando. Fui director musical de algunos artistas muy conocidos. Trabajé con artistas como Manuel Mijares ocasionalmente, trabajé con la señora Yuri ocasionalmente, trabajé con Amanda Miguel, trabajé con Luis Latica y algunos otros más por ahí. Y logré conformar una organización musical que nos permitía gozar mientras ganábamos dinero. En México entonces era muy difícil poder vivir exclusivamente haciendo una sola cosa. Entonces tocábamos de repente en algunos otros lugares, pero tocamos siempre jazz fusion. Nuestra beta era otra, todo el mundo está por ahí distribuido con grandes maestros de la talla de Manzanero, grandes músicos. Y llegó el momento en el que debido al conocimiento que yo tenía, en algún momento me pidieron una televisora: oye, tenemos un proyecto en donde queremos mezclar la música mexicana con la orquesta, pero no queremos nada con sintetizador. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedo hacer. Y empecé a producir para en esa época era la segunda televisora más fuerte de América. Y con ellos hice 14 producciones, todas con éxito internacional, se vendieron. Tengo 1,600 tracks publicados en el mundo de producción para televisión o series, de los cuales un alto porcentaje los siguen usando ahorita, pero curiosamente son tracks que son todos con una proporción muy grande de ejecutantes en vivo. Ahorita, desgraciadamente, mucha gente no entiende la diferencia entre un trabajo de un sampler o sintetizador de computadora y un violinista natural. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado mucho, pero ya hay una generación que no sabe distinguir entre una cosa y la otra. ¿Por qué siguen pasando esos tracks? No sé. Quizá debe ser que la comunicación humana, el vibrato humano es diferente en la misma nota cada vez que lo repites. Todos esos factores que son, la palabra en inglés no la quiero decir, se me está yendo en español. Todos esos factores que son aleatorios, que es el vibrato, el forte, en una vez que das una pasada es uno y tu forte a lo mejor es otro grado más o otro grado menos, pero es lo que hace la diferencia y le da ese sentido orgánico a la música que estás haciendo. Debido a estas producciones y a otras situaciones, tuvimos la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos y nos invitaron a quedarnos aquí. Una cadena de televisión que estaba repitiendo una de las series quizá para mí más emblemáticas de mi música, que fue, voy a decir el nombre, se llamó Azul Tequila. Está hecha totalmente con músicos de la Filarmónica de Querétaro, excelentes maestros y mejores personas.
coristas del Coro de Voces Queretanas. Yo estaba viviendo entonces en Querétaro, y el objetivo para mí fue en ese momento llegar a poder expresar lo que yo quería contra la imagen. Si me decían, creo que hubo un solo rechazo de un track, que me dijeron, esto no nos gusta, y no les gustaba porque la mezcla no estaba muy definida. Eran tracks que se hacían, me llegaba la cinta en la mañana, tenía que trabajar todo el día porque el día siguiente tenía que estar al aire, entonces era un trabajo muy demandante, una presión de tiempo impresionante. Pero curiosamente todos esos tracks y otra novela que sé que la siguen pasando, que es una serie que se llama Cuando seas mía, que creo que es la que más se ha repetido en todo el mundo de esa cadena, esa música la siguen utilizando y toda la música son tracks acústicos, son solos de instrumentos, cuartetos, septetos, y todos tienen esa característica, que hay por lo menos el 50% de los ejecutantes son de carne y hueso, dígase percusionistas prehispánicos o cuerda o alientos madera, que es un recurso muy utilizado. ¿Cómo llegué a descubrir eso? Pues durante el tiempo en el que tú estás tratando de encontrar tu sonido, pues te alimentas, buscas información, escuchas y escuchas y escuchas. Y lo de siempre, la gente, John Williams hay uno, ¿no? Tienes que encontrar tu propio sonido, perder el miedo a ser tú en el momento en el que estás creando y venderle a la gente lo que tú quieres, creyendo que es lo que te pidieron, que es algo suena muy curioso, pero cuando tú llegas a componer, te gusta el material, y al cliente o al productor le dice, esto me gusta, es una satisfacción impresionante, porque no tienes ninguna presión más que sentarte y crear, es una presión de tiempo nada más la que tienes. Cuando llegamos a Estados Unidos, pensamos que por ser latinos, hispanos, íbamos a tener ese despegue tan igual que a la recepción cuando la invitación vino en su lugar, pero descubrimos muchas otras cosas. Tenemos dos culturas realmente, la cultura anglo todavía y la cultura hispana, y es culpa de nosotros, los músicos, los artistas, los creadores. No lo digo peyorativamente, sino que no hemos hecho lo suficiente para poder demostrar que nuestra presencia, no justificar, demostrar que nuestra presencia cultural, y estoy hablando de pintores, escultores, músicos, bailarines, es tan importante como la del resto de los creadores. En el caso de la música es universal y la música entra por el oído. Yo no veo que si seas o tengas tu pigmento sea más elevado, te pueden hacer a un lado, pero existe, ha pasado, y eso genera otro tipo de música con contenido político, música con contenido social, y al dividir tú estás logrando el objetivo del otro bando. Yo no estoy compitiendo personalmente, sino que estoy analizando la situación como la veo. Entonces, si alguien protesta porque es African American o de ascendencia de padres africanos, o su religión es muy diferente a la que estamos acostumbrados, estamos haciendo una segregación natural y estamos dando oportunidad al contrincante o al que está tratando de poner más peso en el discurso cultural. Le estamos dando más herramientas. Cada que divido estoy equilibrando el valor completo de la comunidad, lo estoy multiplicando en vez de nada más sumándolo. Yo siento que debemos hacer espectáculos multiculturales, es decir, incluir
a músicos de todas nacionalidades, incluyendo los países asiáticos, de todas las creencias religiosas, y enfocarse a encontrar sonidos, porque al final de cuentas, en el caso de la música, ese es el objetivo de uno. Es muy difícil y cambia, varía mucho. Creo que yo sé que tú has vivido en tu maestría, tu doctorado, perdón, en Boston, básicamente, y creo que viviste en carne propia la segregación, no natural, la segregación política debido al color de tu piel. A veces, y es muy común, a veces el hispano es utilizado, que vengan los hispanos, los mexicanitos, digo, y no es peyorativamente, me llama mucho la atención mi esposa, pero no lo digo peyorativamente, es porque así lo ven ellos. Tráelo sí, para que tengamos un porcentaje de participación multicultural y podamos lograr o tener acceso a cierto tipo de becas que nada más están dadas para cierto tipo de conglomeraciones étnicas. Entonces, necesitamos 20%, 30% de hispanos, tráetelos acá y sácalos en la foto y todo. Pero después de que sale la foto, de que llega el cheque, ¡pum!, las cosas cambian. Y eso para mí es motivo de lucha. No lucha en sí de protesta, sino de el movimiento se demuestra andando. Entonces necesito demostrar, enseñar, mira, pues esto suena igual o mejor que lo que tienes ahí arriba. Y soy americano igual que tú, porque estoy en el continente americano, que pusieron una frontera, la frontera se movió. Pero somos americanos todos. Hay muchas cosas que me gustaría que tomáramos, de verdad. El sentido que usted nos habla de su música, y hay algo que quiero, digamos, agarrarme de esto, y es la facilidad que tiene el arte, y en este caso que somos músicos, la facilidad que tiene la música de adaptarse. Usted hablaba de esta facilidad que tiene la música para adaptarse sin importar, pues, como lo comenta usted, la religión, la raza, la procedencia étnica, o todas estas cuestiones, todos estos elementos que vienen siendo sociales, vienen siendo fuera de estos elementos musicales, ¿no? Hay algo que me gustaría que tomáramos respecto a esto, y usted menciona cómo en ocasiones hay esta inclusión a medias, o digámoslo no a medias, sino inclusión efímera o momentánea, y después deja de existir, ¿no? Usted menciona eso, y sí es cierto, es una realidad que incluso aquí en mismo México se ve, no es incluso necesario irse a otro país. Yo creo que en muchas partes en muchos extractos sociales se ve esta inclusión de, si vamos a, no sé, por poner un ejemplo burdo, vamos a tocar música de compositores, no sé, de compositores LGTB, por ejemplo. Vamos a tocar música, se nombra a los compositores, se toca un concierto y ya se lava es como nada más para lavarse las manos prácticamente, para decir que se tiene esta inclusión, ¿sabe? Entonces, en su experiencia y en la experiencia que usted ha vivido, siendo que usted también ha tenido la oportunidad de manejarse en ambos ámbitos, tanto aquí en México como en Estados Unidos, usted ha vivido pues esta gama de elementos de una manera muy específica. ¿Nos pudiera platicar un poquito de este aspecto y de cómo cree que pudiéramos solventarlo, o al menos empezar a hacer acciones para romper con este esquema? Hay bastantes organizaciones culturales dedicadas o enfocadas a cierto grupo, como la tuya, étnico, cultural, y lo único que podemos hacer es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, y dar a conocer nuestro material. Ahorita el problema es que los programadores no conocen todo el material. Cualquier programador en una orquesta y director artístico pues conocen el repertorio
estándar, los repertorios estándar, lo ligero, lo mediano, lo pesado, lo de domingo, lo de fiesta, los valses, y ya, porque es seguro y porque en la mayoría hasta el año pasado, porque la pandemia nos cambió el punto de vista, la forma de operar, sobre todo la forma de operar en todos lados, en todo el mundo. Pero generalmente ya el presupuesto está asignado, entonces es muy triste decirlo, pues, toques lo que toques, ya están pagados, o el dinero va a salir, o etcétera, etcétera. Diferencia de un país a otro, pero básicamente es la misma forma de operar. ¿Por qué no? ¿Por qué los programadores no conocen? Porque la gente que está presentando material nuevo no tiene acceso a un canal en donde ellos puedan escuchar lo nuevo. Y yo creo que una idea es crear un canal de puros creadores mexicanos, obviamente con sus restricciones legales, pero esto es nuevo, y esto es nuevo, y esto es nuevo, y este material te cuesta tanto tocarlo por tantas veces, porque así es, porque es igual que lo que pagamos por tocar a Beethoven, o por tocar a Mozart, o por tocar a las editoras. Se les pagan, a las compañías que rentan los scores que utilizan los músicos se les paga. ¿Por qué no a los creadores mexicanos sus regalías por utilizar su material? Yo creo que es un problema en donde nos encontramos. Uno es, yo no quiero decir la sordera oficial, pero sí la falta de voluntad de querer escuchar material nuevo, la falta de voluntad de querer aprender acerca de los creadores nuevos. He escuchado excelentes, no quiero pisar ningún dedo chiquito, pero he escuchado excelentes intervenciones en tu serie. ¿Y por qué no se oyen esas gentes? Y a mí, digo, no voy a mencionar los otros autores tampoco, porque entonces se van a ir contra ti porque lo invitas. Pero hay material que ha sido minimalista, ¿no? Que hacen muy ya dije quién, que es muy conocido y que dices, bueno, ¿y a qué hora cambia? Tiene 10 minutos tocando lo mismo, pero le aplaude la gente, los villamelones, como los toros. ¡Wow! Es material de fulano de tal. Y hay compositores mexicanos, hay compositores centroamericanos, sudamericanos, que tienen un talento impresionante. Te voy a mencionar uno que es muy conocido entre nosotros y sigue siendo desconocido a nivel de salas de concierto, el maestro Lauro. Sus valses, etcétera, es muy difícil que los escuches en una sala de conciertos en Nueva York. Es muy difícil, lo escuchas en pequeñas salitas, en petit comité o en proyectos separados, pero no lo escuchas al nivel que se escucha el resto del material. Si al maestro Ponce es muy difícil escucharlo en las salas de concierto, y lo más que escuchamos de lo nuestro es obviamente el maestro Moncayo, Chávez, Galindo, Halfter, a lo mejor, que Halfter ya sabemos que es agregado, el Aaron Copland mexicano, perdón que me lo diga, pero para mí es así. Y nosotros seguimos sin empujar por tener un canal de exhibición. Ok, esto es lo que hacemos nosotros. Oye, es que no sé quién eres, pícale aquí estamos, pum. ¿Te gusta? Ok, órale. Y no hemos podido juntarnos y hacerlo. Por eso hay músicos mexicanos en Estados Unidos, creadores mexicanos en Nueva Zelanda, creadores mexicanos en Canadá, en Europa, que no es que hayan abandonado a la madre patria, como alguna vez escuché de alguien, ¿no? Sino que pues, tú también tienes que poner sopa, carne y frijoles en tu mesa. Y tienes que buscar la forma de hacer trabajo. En mi caso, soy más híbrido, hago un poco de trabajo de concierto, mucho trabajo de televisión, y todo lo que es derivado de eso, el diseño de audio para series, para películas. ¿Por qué? Porque
pues tienes que alimentarte primero para poder tener la tranquilidad de ser creativo, que es lo que la gente que en algunos países de América no están conscientes. Llegaron a un puesto de dirección sin la preparación suficiente y siguen pensando, como te lo mencioné al principio, pues es músico porque no le quedó de otra, ¿no? Aprendió a tocar la guitarrita, no, señor. Para producir un track de estos para una película necesitas una inversión de dinero determinada y un conocimiento determinado, una educación determinada que te costó tiempo, te costó dinero, te costó amigos, te costó familia, para llegar a un punto en donde puedas producir cierta categoría de material. Y es el problema que tenemos. Hablando de México, porque trabajé mucho con la gente de México, en la cerrazón cultural de no aceptar de que, bueno, pues este señor sabe más que yo, a pesar de que yo soy el director general de bla, bla, bla y bla, bla, bla. Pues llegué aquí hace 3 días y el señor estaba tocando desde que nació y está tocando la puerta desde que tenía 10 años. Es un problema que tenemos que atacar de frente, pero con ejemplo, con acción, seguir tocando. Si hay más apertura al material original mexicano, por fortuna, te puedo decir que de unos 20 años para acá hay mucha apertura, pero yo siento que los cambios sociales, y hablando de México, de mi país, los cambios sociales han detenido ese avance. Íbamos más o menos al paso, habíamos logrado que las mujeres empezaran a crecer a un ritmo a pasos más agigantados, su presencia como directoras, compositoras, maestras, educadoras, artistas contemporáneos híbridos, multifacéticos. Y ahorita, pues todos estamos contra la misma pared. Y a esto le añadimos pues esta situación que nos ha tenido encerrados ya va a ser 1 año. Tenemos que aprovechar los nuevos mercados, la forma de hacer marketing ahora. Sí es un poquito más fácil en internet, pero al ser más fácil para ti es más fácil para el de al lado y de al lado y de al lado. Entonces la competencia crece y volvemos a lo mismo. La gente que está haciendo la selección a lo mejor no tiene la preparación y el criterio y la paciencia de buscar y buscar. Le suena algo llamativo, de repente dice esto, pum, ¿por qué? Porque con eso cubre su cuota de X cargo. Y uno cree que a lo mejor es porque mi trabajo no vale la pena o mi trabajo no tiene la calidad adecuada. Yo creo que el poder trabajar en casa, la única ventaja es que podemos atacar más puertos desde el mismo lugar. La desventaja es que el músico es un artista público, aunque toque solo en una sala, es un artista que necesita ser visto y exhibido para poder cobrar. Y lo último con lo que me da gusto y estoy en un gran desacuerdo es, empieza la pandemia y lo primero que hacemos todos los artistas, pintores, poetas, pero básicamente los músicos pop, de jazz, cantautores, pianistas, todo el mundo, violinistas, chelistas, empiezan a subir sus videos para que la gente empiece a sentir esa presión que todos sentimos ahora, que ya es normal, y empieza a haber movimiento económico o como le llames en diferentes países. Y de nuevo los artistas quedan segregados. Y yo siento que es una peor presión que la que no está haciendo nada. Porque estás creando, estás generando algo que te sale del alma y no tiene forma de salir. Y obviamente tú vives de eso. Y no tienes cómo obtener beneficio
directo de eso. Mucha gente se va a sentir bien espiritualmente, pero después de 12 meses necesitas sentir muy difícil lograr, regresando a la lucha y presencia de la diferencia de raza y de la diferencia cultural en el mundo, poderla atacar directamente, porque en un momento todos nos convertimos en el mismo elemento, que paradójicamente es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos que el músico sea músico, punto, no importa que seas judío, musulmán, católico, presbiteriano, gay, lesbiana, no importa, eres músico, y lo que te vas a comer es lo que escuchas por aquí. No, sí. No tu apariencia. ¿Cuál es la primera, perdón que te interrumpa, cuál es tu primera reacción como auditorio cuando estás escuchando lo que te gusta? Cierra los ojos, ¿verdad? Sí. No los abres para ver cómo está vestido. No, cierra los ojos para escuchar lo que estás oyendo. Lo demás no te importa. Y es paradójicamente lo opuesto a lo que está sucediendo ahorita. Ok. Hay un elemento que me gustaría que tomáramos en cuenta respecto a esto que usted nos menciona, y es esta, digamos, unión de todos los elementos ahorita actualmente, de cómo el artista tiene que, pues sí, apoyar a la sociedad, pero la sociedad también tiene que apoyar al artista. Sí, esta situación, como usted la menciona, de que el arte, en este caso la música, se pone en un segundo plano, o en un plano alejado, pues, pero es algo que se necesita. O sea, es algo que como artistas sabemos que necesitamos producir arte, pero la gente también debería de necesitar, en este caso, bueno, más bien debería darse cuenta que necesita, porque ya lo hace, necesita recibir este arte. Ahora, usted menciona un poquito esta parte de la valoración y de cómo existe esta, digamos, no segregación, pero de cómo existe estos elementos que hacen que la música no se plasme, o en este caso el arte no se plasme como la necesidad que es, y no se le dé el valor que se le debería de dar. En su experiencia personal, maestro, y en su opinión respecto a todo esto que nos comenta, el artista, ¿cómo puede incentivar a la sociedad, a su inmediato o en general? ¿Qué acciones cree usted que el artista en la actualidad debe de hacer para que su arte, y en este caso para que su música, pueda la gente darse cuenta de este valor que tiene, más allá de todos los elementos agregados que son, como dice, cómo se ve, todas estas cuestiones, más aparte de eso, sino la parte esta cuestión medular de la música? ¿Cómo el artista puede hacer para que la gente de verdad se dé cuenta de que la música debe de valorarse de la manera en la que debe de valorarse, que al artista debe de valorársele de la manera en la que se debe de valorar, y todo esto que usted menciona? Románticamente te diría, necesita exponerse, enseñarse y todo, pero eso ya está sucediendo, eso ya pasa y no pasa nada, entre comillas. El movimiento es muy diferente dependiendo de la zona en la que hables. Pero el factor común es para cualquier creador. Si tú no tienes asegurado cómo pagar tus cuentas, tu luz, tu agua, tu comida en la mañana, tu desayuno, tu comida y tu cena, no puedes estar concentrado en tener la calidad suficiente, o tu tiempo no va a ser de la calidad de la que tú quieres para poder estar produciendo. Entonces volvemos al origen del problema. Los fondos asignados para el trabajo creativo no es que nunca sean suficientes, es que no han sido lo suficientemente
sólidos y constantes para mantener un ritmo de creación que genere esa presencia del artista. Siempre es una beca, y eso es en todo el mundo, incluyendo en los países en los que hemos tenido la oportunidad de trabajar. La beca concursas por tu beca y te dicen el dinero te lo entregan en febrero y el resto del dinero en marzo. Entonces llega febrero y te dicen, si no ha llegado el señor delegado y afirma, fíjese que corrieron al delegado y estamos viendo a ver quién se queda. Y tú mientras, pero el deadline, el tiempo de entrega no te lo corren. Tú tienes que entregar el material. Y luego entonces cuando llega el último día para que tengas que cobrar todo y que te tienen que pagar todo, ya llegó el nuevo señor, nomás que el abogado viene hasta el lunes y a otros 3 días. Es una historia que pasa en todos lados y a todos niveles. O te dicen, se acaba de suspender ese proyecto y tú ya habías dedicado, aquí nos acaba de pasar, ya habías dedicado 7 meses de seguimiento para armar el proyecto y poderlo presentar, y otros 2 meses para que analizaran el proyecto y te dijeran, ok, lo vamos a poner a consideración, y la junta del consejo directivo es en 2 meses y deciden, entonces ya pasó 1 año. Y de repente pasa algo como lo que acaba de suceder, o cambian al director, o le da un infarto de la taquilla, lo que tú quieras, y todo ese tiempo que nadie te pagó, que tú invertiste, se perdió. Pediste prestado, hiciste brincos. Entonces esa incertidumbre emocional, sí lo entiendo, está dentro de tu trabajo, es parte de tu emoción, tu angustia, pero no debiera estar ahí, no debiera estar ahí. Debiéramos lograr el punto en donde, y es utópico, lográramos el balance o lo más cercano a la tranquilidad económica. A final de cuentas, cada minuto nos cuesta, y pudiésemos dedicar ese tiempo a estar pensando en producir el trabajo para el cual nos quieren contratar, estamos contratando. Siempre lo he dicho, cuando las cosas suenan bien, la gente piensa que es muy fácil hacerlas, y que no hay atrás de eso horas y horas y horas de estudio, de preparación, de ensamblaje, de prueba y error. La gente piensa que es muy fácil. Te pongo un ejemplo más mundano que una sala de concierto. Tú vas al cine y la película es mala, pero la música es muy buena y no te das cuenta que la película es mala. Si tú tienes una muy buena imagen, una muy buena fotografía, unas tomas espectaculares, y la música está hecha con las patas, perdón, la película es mala. Vas a decir, no, la película es muy mala. Y el que te está vendiendo es la música. Un dicho muy común en el medio del cine es, te dicen, siempre te hablan al 10 para las 12 para que hagas la música, porque la quieren a las 12:05, porque la premiere es en 2 semanas, ¿no? Y te dicen, no, hombre, la música es el 50% de la película, pero no te dan el 50% del presupuesto, te dan como el 2 o 3% nada más, y en pedacitos. Así estás acostumbrado a trabajar, pero no es justo, no es correcto. ¿Por qué? Porque el artista que apenas sabe hablar y que de repente lo descubrieron, con todo respeto a mis amigos artistas, y saben que se los digo, que los sacaron del gimnasio y ahora tú eres el protagonista, les dan el dinero por adelante, y unas cantidades estratosféricas, y nada más tienen que decir, ya llegué, mi amor, y punto, y ganaron dinero por eso. Y tú que estás soportando esa pésima actuación, esa pésima dirección a veces, esa pésima iluminación, tú eres el encargado de tapar todos esos huecos, estás recibiendo una parte mínima del proyecto general y totalmente fuera de tiempo, cuando todo el mundo está tronándose los dedos porque ya han comprometido el tiempo de aire en la televisión, o el estreno en una circuito de televisión o en una sala de conciertos. El problema principal fundamental es el problema de cualquier
agrupación o proyecto colectivo. Educación. Educación para entender que el señor al que estás pidiendo precisión y excelencia en su trabajo necesita comer. Y ese problema no lo hemos logrado. Muy pocos países han logrado mantener las becas, no solo anuales, por 2 o 3 años, con 2 o 3 proyectos y obviamente un riguroso control de calidad y en sus horarios de entrega. Pero no son proyectos que nacen un día y al día siguiente cambian al directivo, o no son proyectos que se generaron solo para llenar una agenda política, desgraciadamente. Y la gente abusa de que el músico pues, tiene muy buen corazón, porque también tiene que comer, y entonces es muy común que si te ofrecieron 10 pesos, pues dale 5 y me ha pasado, digo, yo estoy siendo bien honesto, me ha pasado, y estás espere y espere meses y meses y meses con los grandes productores cuando tu material ya salió al aire, y te dan un cheque por 3 pesos y el día siguiente regresas y ya no hay nadie en la oficina, por más que te hayas protegido es un problema de cultura. ¿Por qué? Porque no estamos protegidos laboralmente como debe de ser, sobre todo en la América hispana, es decir, México para abajo, no estamos protegidos laboralmente, legalmente, o por lo menos la aplicación de las leyes no es pareja. La ley está, pero la aplicación, la ejecución, ya sabemos que tiene muchas vueltas. Y todo eso, aunque no lo pienses cuando estás aplicando por un trabajo, sabes que ahí está. Me voy a tocar esta piedra, no las piedras musicales, que de por sí son muchas, ¿no? La falta de a mí me falta mucho conocimiento, yo aprendo todos los días me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Pero aparte de eso, hay un montón de piedras que no sabes. Bueno, hay veces que aprendes cosas después de tantos años. Hijo, esta no me la sabía, ¿esta de dónde la sacaron, no? Un detallito que no sabías, sobre todo, te repito, en la América hispana, latina. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros hemos promovido eso de una manera o de otra. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, pon el nombre que quieras, pero mi discusión con muchos músicos, a los músicos nos tratan como nos tratan por culpa nuestra, no por culpa de los demás. Mientras no hagamos un frente común, y no tanto de color, no tanto de educación, sino un frente musical nada más. La música, la pared de la música es una sola. Tiene diferentes colores, pero es una sola pared, no son varias paredes de diferentes colores. Y ese ha sido nuestro problema, que seguimos dividiendo nuestra batalla, nuestra lucha, que me choca el término, pero mucha gente lo va a entender muy rápido, en piedritas en vez de hablar de la pared completa. Necesitamos hacer un frente común. Toques lo que toques. Dejar a un lado los problemas de idiosincrasia cultural y entender que el problema principal de cada uno de todas esas gente que está sentada ahí contigo es el mismo. La falta de aprehensión por el trabajo que haces. No es lo que vas a oír, sino todo lo que te costó poder llegar al punto donde suene bonito. Ay, son 3 notas. Sí, tú sabes lo que me costó entender que para qué meto 80 notas de un acorde estrambótico, con 95 dedos y nada. 3 notas es más difícil que lo demás, y para eso tienes que aprender dónde, a qué hora y en qué momento y con qué intensidad y con qué dinámica, y eso cuesta, la experiencia cuesta, y la experiencia del que está decidiendo tu destino artístico no es la misma, la educación no es la misma, y es nuestra obligación educarlos en vez de atacarlos. El problema es que los periodos en los que están en las oficinas son muy cortos y mucha gente no se deja. ¿Por qué? Porque saben más que tú. No, yo estoy aquí porque soy el director. Pues sí, pero te falta esta información.
y es otra labor que no le toca al músico, pero que te tienes que adoptar, educarlos en qué es lo que hay atrás de todo eso que suena bonito. Esto es en todo el mundo, ¿eh? Hay lugares en donde es más práctico, hay lugares donde ya se ha erradicado, pero la inmensa mayoría es lo mismo, el salvajismo o la ignorancia cultural. La ignorancia cultural es, yo creo, el peor enemigo que tenemos. Sí, no, definitivamente creo que usted le atinó a un clavo que en estos, digamos, no sé, 6 meses que lleva esta serie de recitales, no habíamos podido concretar en una frase certera como la que usted dijo, de formar un frente común de la música. Sí, formar un frente común de la música. Es muy interesante este pensamiento de inclusión, este pensamiento de lucha y este pensamiento crítico que usted tiene, porque es un pensamiento crítico a nosotros mismos. Es una realidad que nosotros mismos como músicos hemos tendido por muchas circunstancias, tanto sociales como económicas, como mismas circunstancias de nuestra educación, de la educación que recibimos hasta cierto punto, rompe con este frente que deberíamos de tener. Si rompe con este frente de decir, yo por tocar esto soy mejor, es mi lucha, a mí contrátenme, ellos no, ¿sabe? Todo esto que usted menciona es una realidad que de verdad todo el mundo vivimos. Yo de verdad, dando una pequeña, digamos, una pequeña cota en esta plática que estamos teniendo, quiero invitar a nuestros compañeros músicos, a nuestros compañeros artistas, que de verdad nos demos cuenta de esto que usted nos comenta. Nos demos cuenta que tenemos que formar esta pared, este frente común para poder educar con el arte, para poder educar juntos, ¿sí? Que esta unión sea más allá de todos los elementos sociales, más allá, como usted comenta, de la religión, más allá de la cultura, más allá del lugar de nacimiento, todo, fuera de esos elementos, y que nos, como un frente, así como cualquier, o sea, como una profesión que de verdad tiene su valía, ¿sí? Y como una profesión que tiene su valía, y como una, como digamos, pues, no sé, como así como el médico por una consulta cobra tanto, una consulta de 5 minutos que nada más te checó la lengua y ya supo 10 enfermedades que tenías, bueno, a ese médico lo que cobró le costó todo, a eso deberíamos de llegar, ¿sí? A eso, como usted comenta, eso deberíamos de llegar, sin ninguna duda, ¿no? Me gustaría que pudiéramos tomar un poquito este pensamiento, maestro, este pensamiento de inclusión y de lucha que usted tiene, y que habláramos un poquito de cómo ha sido para usted esta, digamos, dualidad que ha vivido tanto en la parte México como en la parte Estados Unidos, ¿sí? Esta dualidad que usted ha vivido con respecto a este pensamiento de lucha y este pensamiento de inclusión y este pensamiento crítico que tenemos hacia los músicos, ¿qué nos pudiera decir que ha sido su experiencia al ver estos dos lados, pues? Bueno, los dos lados los vi después de cierto tiempo de vivir acá, porque erróneamente falta de información, asocias el idioma con la idiosincrasia. Vienes de una nación en donde tu idiosincrasia es una, hablas el mismo idioma, el español que se habla aquí es muy diferente al que se habla allá, pero lo entiendes, se habla muy bien, y son mexicanos, a final de cuentas. Lo que dicen aquí en Texas es que la frontera fue lo que se movió y no se han movido y siguen aquí desde hace años. Y además el tejano es, vaya, nosotros somos tejanos ya, ¿vale? Dicen aquí que llegaste muy rápido, adquieres las costumbres. El tope que me llevé fue asumir que era lo mismo. Me llevó mucho tiempo entender de lo que he hablado. Él mencionó la palabra 3 veces.
La idiosincrasia es muy diferente. Creo que una de las funciones como músico, como creador, es entender la idiosincrasia del público al que estás queriendo llegar. Y no es que sea yo condescendiente, sino que al contrario, dice mucho de la preparación de la cual te estás nutriendo para poder llegar a ese público. Es como cuando te enseñan una película en la estepa de Rusia y pues has escuchado música rusa, nunca has estado en Rusia, y pues te informas, dices, te fijas qué inclusive clichés musicales se usan, perdón, qué intervalos, qué instrumentos son preferidos en esa zona de la estepa, etcétera, etcétera. Y mientras más educado estés para componer, mejor. Es el mismo caso. Y eso que te estoy diciendo lo voy a poner al revés. Vienes de México y necesitas gritar tequila, mariachi, ajúa y traer sombrero. Y ahí te estoy dando una parte que tú, en lo personal, estoy 100% seguro que ya viviste. El mexicano tiene que tocar mariachi. El mexicano tiene que ser borracho. El mexicano tiene que andar de sombrero y de botas. Y pistola acá. Y aquí el mexicano no anda así. En muchos lugares. Y sobre todo estamos hablando, yo estoy ahorita en Estados Unidos. Desgraciadamente el concepto televisivo del mexicano, Speedy González, el ratón sentado con el sombrero y sin hacer nada, es el concepto que en un gran porcentaje lo tienen. Ahora, las personas en Estados Unidos que ocupan puestos de nivel gerencial en organizaciones culturales tienen otra preparación. Y no se diga en organizaciones culturales dedicadas al latino originalmente. Yo orgullosamente soy miembro de una asociación, la asociación más grande de creadores culturales en este país, NALAC, que incluye miembros de México, de Centroamérica, de Argentina, inclusive algunos miembros europeos que son o que comulgan con la creación y el arte que se derivan de la sangre latina, de la sangre hispana, cualquier cosa que sea visual, auditiva, danza, etcétera, etcétera. Y es increíble ver la preparación que tienen ellos para poder darle alimentación y retroalimentación de todas las necesidades culturales a sus miembros. Son 2,000 y tantos miembros, creo, un poquito más, no estoy seguro del último número. La pandemia nos cambió muchas cosas. Y estas gentes, a pesar de que reciben fondeo nacional, batallan mucho para poder abrir puertas, tienen que asociarse con organizaciones, abrir puertas en lugares que han sido tradicionalmente prohibidos, es la palabra, a nuestra cultura. Pero curiosamente esa misma gente que a veces te pone la piedra, termina la entrevista contigo y no se va al lunch, se va a los tacos. Se van a la barbecue, se van a la barbacoa, a los pollos asados. Y yo te hablo de Nueva York, de Boston, de Seattle. Hemos tenido la oportunidad de estar en lugares en donde me han estrenado material y te das cuenta que a pesar de que estás en la costa en la parte más al norte de los Estados Unidos, la influencia mexicana, sobre todo mexicana, ¿no? Está ahí. Entonces, esa dualidad de carácter cuando estás en el escritorio y cuando sales de la oficina es lo que nosotros tenemos que no luchar ni borrar, tenemos que integrar y hacerles ver, ok, realmente dependes más de nosotros que de otro tipo de personas. Hay organizaciones culturales como Sphinx en Michigan
que son muy, muy, muy enfocados a African American y obviamente a latinos con raíces African American, jamaiquinos, es decir, que su pigmento es más notorio. Y tienen un jale, como decimos en México, tremendo. Es quizá la organización cultural más fuerte que hay ahorita, de grupos minoritarios entre comillas, pero es un montón de gente, porque empiezas a sumar todas las subculturas, si se puede decir así, que están ligadas a ellos, y son muchas. Tan son fuertes que hay marcas de coches alemanas que los patrocinan cada año. Es decir, están fondeados por ellos, están fondeados por empresas de computación a nivel, vaya, la primera y la segunda están poniéndole dinero. Y eso es un reflejo del poder que están adquiriendo. ¿Y qué hicieron? Eso que te comento, una pared. Píntala como quieras, pero es una pared. Y yo soy mexicano y soy el primero que digo, nuestros peores enemigos en el extranjero somos nosotros mismos. No me lo van a poder negar mucha gente que me está escuchando. El mexicano somos muy, ¿qué está haciendo, no? ¿Y por qué lo está haciendo él y yo no? Y ahí va la piedra, y ahí va la traba en el camino. En vez de decir, a ver, yo te ayudo, ¿en qué te puedo ayudar? Ahí luego me ayudas, o si quieres no me ayudes. Pero el que una persona se mueva va a beneficiar a todos los demás. Entonces yo no gano nada. Yo no voy a ganar si él se mueve, pero él sí va a ganar, y a final de cuentas vamos a ganar los demás. Pero seguimos teniendo esa mentalidad cerrada de por qué él sí y yo no. ¿Por qué él está ahí y yo no? ¿Cómo llegó él a él si yo soy mejor, no? Pues demuéstralo. Decía mi padre, siempre ha dicho mi padre, ¿no? El movimiento se demuestra andando, muévase. Y ese es el problema, que la gente no se mueve, se queda estorbando, y la inercia que pudieras lograr como una agrupación se llega a perder en el momento en el que alguien dice, pues yo no voy, pues no me gusta. Dime no te gusta, igual que en la música, no te gusta, pero dime por qué no te gusta, dame las razones. No me digas, el no es una razón para detenerse o para dejar de hacer lo que estás haciendo. Y es muy común que pues no quiero, y en eso ya perdiste mucho tiempo. Si no sabes qué es lo que los molesta, es porque realmente es cuestión personal. Si es alguien que ve que algo no está bien, te va a decir, no, ¿por qué no lo hacemos así mejor? E inmediatamente va a venir a aportar algo, que el problema es que no todos aportan. ¿No te gusta? Dime por qué. Igual que cuando estás arreglando material. Yo lo he vivido porque la gente piensa en algunos medios que soy mariachi de origen. No, para mí sería un honor, así te lo digo, sería un honor poder tocar como tocan ellos. He trabajado con maestros impresionantes como arreglistas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar para una cantante argentina muy gritona, hizo un disco de mariachi, lo arregló una leyenda que se llama Rigoberto Alfaro. Yo hice los teclados de ese disco y estuve metido 15 días en el estudio, en la cabina del estudio, viendo cómo trabajaba, y se me cayó la baba de lo profesional, lo detallado, y a su vez tan amplio en su criterio de dejar al músico hacer. No es el riguroso, no, tienes que irte por aquí, no. Suena bien, ok, ahí está bien, y lo dejan y hace cambios, etcétera, etcétera. Y aprendí a hacer eso, y después hice todo ese tipo de arreglos para las empresas con las que trabajaba. Y para mí sería un honor poder haber tocado con un mariachi así de grande. Y me he enfrentado a algunos trabajos que he hecho sobre todo de género folclórico. Está muy bonito, etcétera, etcétera. No porque sea mío. Está muy bonito, etcétera, etcétera. Pero no eres mariachi, ¿verdad? No tocas con nadie, no. Y ahí te ponen. Y esa es una traba que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, educación. Las nuevas generaciones en México y en los Estados Unidos de músicos folclóricos mexicanos
tienen una preparación impresionante, tienen maestría, tienen doctorado, estudian armonía, composición, y ya se separan en información de dos generaciones anteriores. La separación, ¿cuál es? Es que tienen más información. El que toca mal con diploma o sin diploma, ¿no? Pero tienen más información, saben lo que hacen, son innovadores, se abren a nuevo tipo de arreglos. Pero vuelvo a repetir, si hay gente tomando decisiones que es todavía de una generación en la que piensan que como no naciste en los Altos de Jalisco, pues no puedes ser mariachi. Entonces, ¿cómo estás dando clase en Chicago? Le contesté a uno, ¿cómo estás dando clase en Chicago? Si tampoco son mariachis. Y son chamacos de high school que tocan impresionantemente bien. Es un problema de educación. Y dentro de ese problema, nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles para encontrar y dirimir las diferencias por el punto común que es construir esta pared, ese frente, todos. Ok, es que tú no estás allá arriba, ok, píntame allá abajo, pero estoy en la pared, punto. Soy en la misma pared. Sí, a mí no me interesa si me ponen en primer lugar, en segundo, en tercero, yo quiero estar en la pared nada más. Porque soy un ladrillo más a final de cuentas. Es decir, cuando es una pared no ves qué ladrillo es el 33 y cuál ladrillo es el 240. Tú ves un montón de ladrillos. Eso es lo que debemos hacer. Dejar de ser individualistas, y claro, el músico naturalmente es individualista por naturaleza, ¿no? Pero el frente común es eso, dejar a un lado la percepción o la percepción del puesto que tú crees que tienes en el cosmos, y ser un poquito más flexible y decir, todos estamos igual, todos tenemos a final de cuentas el mismo problema, nos afecta de una o de otra forma, pero nos afecta. Y creo que el frente común, toques lo que toques, es el primer paso. No está fácil, sé que no está fácil, pero proyectos como el que tienes tú, como el que, te repito, que existe en Malac, son granos de arena que se van convirtiendo en bolas de nieve, bolas de nieve que van creciendo, y lo único que tenemos que hacer es no dejar de empujar. ¿Te quieres sumar? Vente, súmate. ¿No te quieres sumar? Dime por qué y a lo mejor me ayuda, ¿no? O te invito, a ver, vamos a organizarnos juntos, vamos a trabajar colateralmente a ver qué podemos lograr, entonces una cosa y hago otra. Es decir, el ser lo suficientemente abiertos para poder lograr una meta común, que es el bienestar emocional del creador, para poder tener un resultado artístico, un producto final de calidad. Mire, no lo hubiera podido decir mejor. De verdad, esta enseñanza que nos deja, maestro, esta enseñanza de la importancia de la educación, de la importancia de la flexibilidad, del apoyo, de la crítica constructiva, de la ayuda mutua, de el vernos todos como un parte de un conjunto y luchar con esta, digamos, individualidad que usted menciona del músico, y apreciarnos como un conjunto y apreciarnos como la analogía que hace usted de la pared, es el mejor, digámoslo así, elemento de cohesión que podemos tener los músicos para empezar a trabajar unidos y dejar de, como usted menciona, es que él viene para acá, le jalamos para que no se suba, y ahí yo quiero, y me jalan para que no me suba. Todo este tipo de cosas para poder romper con esto. Y de verdad darnos el pie para poder crear, para poder disfrutar y para poder humanamente coexistir. Simplemente humanamente coexistir, fuera de todo lo demás, humanamente coexistir. Yo, maestro, le agradezco mucho esta entrevista que nos da, y le agradezco mucho todas estas palabras, esta sabiduría inmensa, que de verdad un deleite tenerlo aquí con nosotros en esta serie de recitales, a usted y a su música. Yo quisiera de verdad extenderle
extenderle una invitación, aprovechando que estamos aquí, que todo el mundo me escuche, extenderle una invitación de que nos vuelva a acompañar para poder seguir hablando, porque nos quedamos con un montón de cosas. Yo me quedo con un montón de dudas, un montón de preguntas, y el tiempo pues no nos da para más, pero lo invito a que, si usted gusta, podamos volver a tenerlo aquí con una plática en la cual podamos ver todos estos elementos que nos faltaron. Yo todavía tengo muchas cosas que preguntarle sobre su música, sobre la inclusión de los elementos de la cultura mexicana dentro de otra cultura, que es la cultura americana. Todo, mire, maestro, mire, de verdad, hombre, me falta tiempo para preguntarle todo lo que le tengo que preguntar. Entonces, yo le invito a usted a que nos vuelva a acompañar en próximas ediciones de esta serie de recitales, y le agradezco de nuevo por el día de hoy y por esta enseñanza que nos deja. Muchas gracias por la invitación. El día que quieras estoy listo para compartir. Estamos tratando de organizar un proyecto que se llama Mexicanos Músicos en el Exterior, que es hacer un directorio del que se quiere agregar. Obviamente no es que sea separación, sino la calificación es tener un trabajo público. Estamos tratando de consolidar esa organización porque es la única forma en la que podemos lograr seguir o poder empezar a empujar todo el mundo parejo. Todo el mundo parejo, sí. Me gustaría mucho volver a platicar de esto y de lo que, técnicamente, de la cuestión de la incorporación de la instrumentación prehispánica y de la electrónica y del mariachi y de la sala de conciertos. Con mucho gusto y mucho éxito. Te deseo que continúes con el éxito en la serie. Bueno, muchísimas gracias, maestro, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en Música por un Cambio. Nos vemos la siguiente semana para más sorpresas. Hasta luego.